año, así lo ha señalado el presidente de la Asamblea, César Littar. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Pedí la palabra, pero parece que no salió en la información. Primero, agradecerles saludos a todos los compañeros asambleístas. Creo que es muy importante un tema como el que estamos en la resolución tratando. Qué gusto. Nosotros, y gracias a Luis, que estuvo al inicio de la presentación, con Luis Suárez, con Galo Medina, con Robert Hoster, con Patricio Mena, con Susan Potts. Fuimos los que iniciábamos los estudios de páramos cuando averiguaban de páramo y decían que el páramo solo servía para sembrar papas y criar ganado. Luego entramos en este tema en el 94, 95, a hacer una reflexión sobre lo que es el páramo y cuál era la importancia que tenía el páramo. Qué gusto y qué bueno que también hoy se vamos a reconocer como el día de los páramos en el Ecuador. Ecuador en su superficie es uno de los países, de acuerdo a su proporción de la superficie, somos uno de los países con más segundo puesto en densidad de páramos en el Ecuador. Y ahí tengo mi orgullo también. El Cantón Mejía es el segundo cantón en el Ecuador con mayor cantidad de páramos por su cantidad de reservas ecológicas, como los Ilinizas, parte del Cotopaxi, Sincholagua. Tenemos el tema de Pasochoa, tenemos el tema de varias reservas ecológicas que están cubriendo el tema de páramos. Hablar de Humboldt también. Justo estuve revisando el día de ayer otro de los grandes investigadores científicos que estuvieron en el Ecuador, como fue Edward Whymper, en el libro Viajes a través de los majestuosos Andes del Ecuador. Él hace un detalle más fuerte, más fino de lo que hizo Humboldt cuando vino al Ecuador. Hizo el ascenso desde Guaranda, hizo el ascenso hasta Chimborazo. Él hace en todos los Andes este reconocimiento. Por eso creo que es importante hablar. El Ecuador cuenta con una superficie protegida que supera los 4 millones de hectáreas, de las cuales equivalen al 20% de la superficie territorial del Ecuador. Una de las zonas ecológicas más importantes del país, representativas para el mundo, por ejemplo, son las Islas Galápagos, con las cuales se corresponde al 16.7% de la superficie protegida. De todas las 50 áreas protegidas del país, 16 se encuentran en la cordillera de los Andes, con el objetivo, entre otros, de conservar las fuentes de aguas en los páramos del país. Ecuador es el país que más páramos tiene con respecto a su extensión total. La diversidad de los páramos está mejor caracterizada por la palabra única, que por riqueza, a todos los niveles de diversidad, genes, de especies, paisajes, no hay más representantes en el páramo que en otras zonas de vida, pero lo característico es lo que hay en el páramo, no se encuentra en ninguna parte. Eso decía Patricio Mena, Robert Hoster, en sus estudios que realizaba. Trabajé muchos años, tanto en la reserva El Ángel, conoce muy bien el trabajo que hicimos y concientizamos acerca de las propiedades de esa zona tan importante que abastece de agua toda la cuenca del río El Ángel y por sí la cuenca más grande que es el río Mira. Pero no nos hemos quedado en eso. Yo creo que con ese concepto y ese trabajo que se hizo, con ese conocimiento, investigaciones que realizamos en los Ilinizas, en Cayambe, sobre cuánta agua tiene el páramo, porque esa era una de las preguntas que no existía en el país en ese tiempo y nadie daba importancia a eso. Hicimos estudios donde demostramos que una hectárea de páramo llega hasta 1.149 metros cúbicos de agua por hectárea. Y cuando lo quemaban o le pasaban a uso agrícola en esa altura, bajaba casi a 560 metros cúbicos de agua. Entonces ahí se entiende fácilmente, la destrucción de páramos hace un problema grave en el país por la reducción del agua. Y hoy con el cambio climático es tremendo porque el páramo, el suelo es negro, es lleno de carbono, es el que atrapó carbono en todo el tiempo, que es el causante del calentamiento global. Y este páramo, cuando se desprende el suelo, también se desprende el tema de carbono. Por eso es que en todas las leyes que hemos generado en la Asamblea Nacional y que he estado yo a cargo como un inicio como vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria del periodo anterior, generamos la ley de recursos hídricos, pero con este concepto de integración, de gestión del agua a nivel de cuencas geográficas. Y lo importante de esta gestión era no solo hablar de agua de repartición,
sino que había que haber de agua su cuidado, su conservación, su distribución, su uso y la gestión institucional. Por eso en el capítulo 1 de la ley, en la definición de la infraestructura y clasificación del recurso hídrico, ya hablamos de los temas de protección, recuperación, conservación de fuentes, formas de conservación de protección de fuentes de agua, cambio del uso del agua. Tenemos el tema del derecho a la naturaleza, tenemos el tema de la acción comunitaria frente al páramo, porque eso nos dio la experiencia de haber trabajado en varias zonas del país. El hablar del agua, el agua es vida, y eso no es una mercancía, el agua es vida. Nadie, ningún ser humano, ningún ser viviente puede vivir sin agua. Por eso es que la Constitución, con una forma muy clara, dice el derecho humano al agua, ese derecho que no nos puede quitar nadie porque no es mercancía. El agua es vida y la vida no se vende. Eso fue una de las frases que se planteó cuando se hizo el rescate y el trabajo sobre el tema del agua. Asimismo, en la ley de tierras se jugó también con este tema. Por eso, el artículo 50 es muy claro, y eso gracias a los estudios que hizo Ecociencia, que se hizo Randy, donde yo trabajaba, yo fui presidente 6 años, con Susan Potts. Trabajábamos en que se debe proteger estos límites, y es por eso que en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales habla límite de la ampliación de la frontera agrícola. Y ahí dice, se limite el avance de la frontera agrícola en ecosistemas frágiles y amenazados como páramos, manglares, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos. Y damos también ahí en qué parámetro. Por eso es que si existe gente que hace sobre esos metros cualquier acción agropecuaria sin consentimiento y sin ningún permiso, eso tiene que ser sancionado. Por eso el artículo 50 de la ley dice, no se permitirá el avance de la frontera agrícola en los páramos no intervenidos que se encuentran entre los 3.300 metros de altitud sobre el nivel del mar, al norte del paralelo 3, latitud sur, y sobre 2.700 metros de altitud al sur de dicho paralelo. En general, en áreas naturales protegidas y particularmente en los territorios de alta biodiversidad que generen servicios ambientales. Se puso eso porque en Ecuador tenemos páramos de altura, de mucha altura, que sobrepasan de los 3.400, y los páramos en el sur del país que están cerca de los 3.000. Había que poner los límites, y eso solo cuando hay comunidades dentro de los páramos se trabaja en planes de manejo, como dice la Ley de Recursos Hídricos. Además, tenemos otra legislación en la Asamblea Nacional. Yo impulsé la quema de los páramos, y ahora ya existe en el Código Penal una infracción al que quema los páramos, y hay una sanción grande que se da. En el Código Ambiental también tenemos todo el trabajo que se debe hacer a nivel de todos los páramos en el Ecuador. Por eso creo que es importantísimo este tema, es importantísimo porque cuando uno se quiere recuperar, se quiere poner en la cabeza de todos los ciudadanos, hombres y mujeres del Ecuador, una zona a ser protegida, esta zona tiene que tener elementos que promocionan su establecimiento. Y uno de esos es ponerle una fecha, un día a esto de los páramos. Porque para que aquello de la gente, que en este día es un aniversario de un ecosistema que a nivel del Ecuador depende de la vida, en donde se genera el agua. Y eso tenemos que ser muy claros, eso ayudará mucho a su conservación. Entonces, también apuesto a esto siempre que hemos trabajado haciendo los planes de manejo en los gobiernos locales, antes como consultor haciendo los planes de manejo de las reservas ecológicas, teníamos este cuidado de que siempre tener el complemento del manejo del páramo con una delicadeza, con mucho cuidado, porque el dañar un poco del páramo no estamos perdiendo el suelo solamente, estamos perdiendo la vida, porque el agua es la que se genera. Y las comunidades que existían en las zonas altas, es importante. No siempre se puede decir que fueron los que protegieron, porque cuando se ve la destrucción de bosque primario es en las zonas altas donde estaban las comunidades, pero no les daban opción. No les daban ninguna opción. La única opción que les daban terrenos en las zonas bien altas en donde no podían hacer el tipo de agricultura. Pero por eso ellos han comenzado a trabajar en este tema y manejan ahora, ayudan al cuidado de los páramos. Siempre mi reconocimiento a la provincia de Carchi, que trabajé 12 años haciendo todo este sentimiento de apoyo a los páramos. Conoce muy bien el general Yatún también, que luego trabajamos conjuntamente con él. Hicimos todo un cuidado de protección de una gran reserva, una linda reserva, única casi en el país, que donde están los frailejones, la reserva ecológica
El Ángel, así como las reservas que están en mi cantón, como los Ilinizas, Cotopaxi, los de Pasochoa y las demás reservas ecológicas. Así que todo mi apoyo, siempre que sea cualquier tema que topemos en la parte ambiental y que sea para apoyar y proteger, para proteger los páramos, proteger la vida, siempre estaremos a favor de estas resoluciones. Muchas gracias. Allí la intervención de la Asamblea